Hola Geek Hunters, sean bienvenidos a este episodio donde vamos a hacer un poquito de brujería tecnológica para revivir a un muerto tech. Me refiero al metaverso, esa tecnología que hace un par de años todos estaban en el tren, todos nos subíamos a esa tendencia, y para platicar de eso y si vale la pena gastar en 2025 en un dispositivo de realidad virtual, me acompañan Eréndira Reyes de este lado. Hola Geek Hunters, ¿cómo están? Y tenemos también un invitado especial que ya conocen en Geek Hunters, Gonzalo Soto. Muchas gracias por la invitación. Debo decir que en este tren está pasajera 1, pasajero 2, pasajero 3. Expansión, de hecho, hizo una portada hace un par de años. Totalmente. 3 sí. años ya. Casi 3 años. Casi 3 años. Hicimos la portada. Septiembre de 2022. 2, exactamente. Es que sí, la verdad nos entusiasmó bastante. Y yo te diría, Gonza Ere, que no me he bajado del vagón. ¿Sigues ahí? Todavía. Es un zombie. Yo no lo puedo declarar muerto al 100%, porque muchas empresas siguieron haciendo cosas y algunas siguen insistiendo en que van a hacer cosas. Que empiece el debate. Puede ser. Sí, que empiece el debate. Que empiece el debate. Y me gustaría que empezáramos a platicar acerca de las desventajas de los primeros dispositivos de realidad virtual, porque eso sí, no es una cosa de esta época. O sea, ya desde hace varios años lo habían intentado hacer. Sí. Y bueno, justo platicando un poco tras bambalinas, Gonza, en los años 90... Deja de hablar de mi edad. Bueno, en los años 90... Porque es el más joven. Nintendo hizo un esfuerzo del que tú tienes un poquito de experiencia. Fíjate que uno de mis amigos en la secundaria era la envidia de absolutamente todos en esa época, porque tenía el Virtual Boy de Nintendo. El Virtual Boy, que era un dispositivo grande, incómodo, difícil de usar, con una de las peores experiencias de usuario jamás vistas en la historia. Su papá era sobrecargo en Aeroméxico y en uno de sus viajes le trajo el Virtual Boy. Entonces nos escapábamos de la última clase del taller de diseño para irnos a su casa. Él vivía también muy cerca de la escuela. Y nos poníamos a jugar. ¿Cuál fue el fracaso? Como lo que digo, ya te lo dije. Además de una pésima interfaz, era de los pocos, a mí no me ha pasado, eres un poco más sensible, ya contará esa experiencia suya. Sí te daban náuseas, sí era una sensación, o sea, sí era para, vamos a llamarle, valientes y sobre todo para gente que neta quería traer o tener un juego muy específico para esta, o sea, de la plataforma de Nintendo. Sí, en mi caso yo no probé Virtual Boy, la verdad es que, pero entiendo las referencias, o sea, sí, que sea grande, pesado, sí, con una interfaz muy extraña, porque hace unos años todavía, hace unos 8 o 9 años que empezaron, sí, como que toda esta efervescencia, que todavía existía esa apuesta por Samsung de tener este tipo de lentes, este tipo de visores. Era muy sencillo encontrarlos en activaciones, sobre todo en el mundo tech. De hecho, creo que de las cosas o de los momentos tech que ubico muy bien fue en un Mobile World Congress, que fue cuando estuvo Mark Zuckerberg en el mobile. Todo el mundo traía sus visores, nadie vio cuando entró Mark Zuckerberg. ¡Qué nerds! Pero bueno, es parte de las activaciones de lo que estaba sucediendo hace unos años. Te acabas de decir una cosa bien interesante, y es grandes, con interfaces poco amables, incómodos. Y seguimos ahí. Bueno, las interfaces han cambiado un poco. Sí, o sea, si comparas la interfaz roja del Virtual Boy con lo que ahorita sí es un... Que además incluso hace unos años, o sea, yo me mareaba muy cañón con estos visores. Eugenio Derbez también. Porque además en alguna ocasión en una cobertura que estuve justo en San Francisco, me tocó que nos pusieran así los visores, pero aparte era como en una rueda, o sea, como que era una simulación en el espacio, que tenías que estar así en el espacio volando. Entonces te ponían además en horizontal y estabas como que volando. Sonaba increíble, pero fue una cosa horrorosa que viví. Dije, no, o sea, salí de ahí casi vomitando.
Y parte era la interfaz, o sea, porque obviamente estaba la pantalla, pero de repente volteaba para un lado, para otro, y se alcanzaba a ver lo verde de las orillitas, de que no estaba bien configurada, obviamente, la aplicación en ese momento. Y eso provocaba, pues, que me mareara. O sea, era algo muy normal, y obviamente esa mala experiencia, sí le tuve miedo a este tipo de visores por varios años. Sí, y creo que una cuestión que también se veía muy común era que este tipo de experiencias solo estaban como en plazas comerciales. Yo me acuerdo que también están como estos tipo parques de diversiones digitales en los que te subes y es como si fuera una montaña rusa, te ponen tus lentes. Eso todavía existe. Eso todavía se ve, pero igual creo que ha quedado muy rebasado ese tipo de tecnologías respecto a lo que hay actualmente a nivel de usuario. Porque justo eso, como la idea es, si todavía vale la pena comprarse un dispositivo de realidad virtual en 2025, pues creo que sí está chido ver que la tecnología ha evolucionado. Ya no tenemos tantos problemas, por lo menos como que la mayor parte de la gente, en la cuestión de mareos. Creo que eso se ha ido disminuyendo. Y yo creo que también tiene que ver mucho con el software, porque antes también te mareabas por la lentitud a la hora de estar viendo las imágenes. O sea, sí, como que era así en cámara súper lenta. Entonces, obviamente, te estabas viendo algo y tu cuerpo decía, esto está raro. Era muy normal que te marearas y que se sintiera una experiencia muy extraña. Era muy contradictorio, pero bueno, ahora vamos a ver como en el mercado y cuáles son las experiencias que han tenido actualmente. Okay. ¿Cuáles son los dispositivos que han probado? Por ejemplo, uno que es muy, muy famoso, que son los MetaQuest, que precisamente son una compañía de Meta, de Mark Zuckerberg. No va a arrancar. Lo he visto con videojuegos. O sea, he jugado como este género como lightsaber, que va a estar moviendo tus manitas así, que pase como en un Guitar Hero. Eso y cosas de productividad, aplicaciones de productividad como estos Meta Workrooms, creo que se llaman, en los que te metes y tienes tu personaje de metaverso, platicas con tus compañeros de la oficina como precisamente si estuvieran en la oficina. Y la verdad es que en ese tipo de casos, como fueron muy limitados en tiempo, también no tuve ningún problema de mareos o este tipo de cuestiones que habíamos estado platicando. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia en ese sentido? Yo probé los Oculus, o sea, ni siquiera MetaQuest. Okay. Imagínate qué vieja estoy. O sea, que era la versión pasada, todavía no tan sofisticada. Lo que sí he probado es el HTC Vive. Ese sí lo probé, creo que el año pasado, en el CES del año pasado, pero porque estaban con una integración. Eran de estas otras dispositivos como chalecos que te pegaban en videojuegos. Exactamente. Y la simulación estaba muy interesante y rara. Sí. Yo he probado los MetaQuest 2. También he probado los de PlayStation, los VR 2. He probado los Apple Vision Pro, porque hace exactamente un año Erendira me puso a trabajar en mis vacaciones para probarlos, porque todavía no estaban presentes en México. También he probado otros que no teníamos en nuestra lista original, que son los Valve Index. Ok. Esos son los 4 que he probado. Y a ver, tu experiencia con los de PlayStation, porque yo también los he utilizado. Y la verdad es que, por ejemplo, jugué el de Horizon, Call of the Mountain. Sí. Y estaba muy cool como pasaba como ciertas cosas, como en términos de experiencia inmersiva en videojuegos. La verdad es que me gustó. Correcto. Como el audio espacial que tienen, ese tipo de características se me hicieron interesantes. Pero en tu caso, ¿qué te gustó de esos dispositivos? A ver, en el caso de MetaQuest 2, lo que me gusta y creo que es una cosa positiva es la, vamos a llamarle, versatilidad que tienen para temas de trabajo, para temas de videojuegos. Yo los utilicé también con unas pruebas como de videos, como de montañas rusas, cosas por el estilo. Y sí, es una buena sensación, hay una buena interfaz. Ya la nitidez del dispositivo es muy buena. En el caso de PlayStation lo usé muy poco. Mis dos experiencias, digamos, más fuertes son con los Valve Index y con los Vision Pro. Yo los he probado en la parte de gaming, por ejemplo, con 2 juegos en particular: IL-2 Sturmovik y DCS, que es Digital Combat Simulator, que son 2 simuladores de vuelo. Es difícil.
Es difícil. O sea, sí, es difícil como manejar una... Ah, ok. Es difícil acostumbrarte porque sí hay una sensación de mareo. Full disclosure, yo tengo temor a volar. O sea, en la vida real, si a mí me subo un avión me pongo nervioso. No me pongo nervioso en el caso de un simulador, desde luego, pero sí me da una sensación mayor de vértigo de la que me da en otro tipo de juegos o en otro, por ejemplo, en aplicaciones de productividad. Ahí no tengo rollo. Los Valve Index son muy inmersivos, también por el audio. Y en el caso de los Meta Quest 2, también, digamos, por esa parte son muy inmersivos. Ahorita abro un paréntesis porque el Vision Pro, ahorita lo comentamos, yo los probé en otras circunstancias. Ok. A ver, pero en este sentido, pensando en las ofertas que hay en el mercado y resolviendo un poco la pregunta de este video de si vale la pena, ¿consideran que hay suficiente oferta en el mercado para los usuarios actualmente? Híjole. A ver, mercado hay, porque el mercado hay para todo. Sí. Si la pregunta, déjame te cambio un poquito la pregunta. Ok. Si a mí me cuestionan si vale la pena comprarlos en 2025, yo solamente diría, si eres un gamer hardcore de temas de simulación, lánzate por unos de esos. Creo que sí, traemos una idea bastante similar de por dónde va. Si es un tema de productividad, yo la neta es que no. Y en términos de entretenimiento más allá de gaming. O sea, creo que ahí podría venir bastante bien lo que sentiste o la prueba que tuviste con los Vision Pro. Sí. Porque creo que ese es el gran fuerte. Sí. Aunque yo sigo teniendo mis dudas. O sea, en tema de videojuegos, de hecho, yo creo que además si te gusta tener mucha gente en casa y tener dinámicas en casa y eres de los que tiene Mario Party y además quieres tener invitados que tengan una buena experiencia, puedes incluso tener este tipo de dispositivo como un extra para poder jugar y que tengan esta experiencia también de realidad virtual. Yo no soy gamer, entonces cero me los compraría por esa razón. En la parte de productividad, por lo menos las veces que he probado alguno de estos visores, me siguen pareciendo muy incómodos. Pues sí, exacto. Si luego muchas veces es pesado tener audífonos de casquito más de 5 o 6 horas, pues yo trabajo muchas horas sentada. Entonces, el hecho de tener unos visores son muy pesados, las baterías todavía no son tan efectivas. O sea, siento que todavía para ese segmento es complicado. Para la parte de entretenimiento, ahí sí le dejo la palabra. A ver, la experiencia que yo tuve con los Vision Pro el año pasado, a ver, pongamos el contexto. Acababan de salir. Era todo el furor. Y en medio de una terrible nevada en Estados Unidos, aquí la editora me dijo, no me importa. Te lanzas, desafías los elementos, me caí, me golpeé. Y aún así llegué a mi prueba de los Vision Pro. Y lo que sí observamos es, a ver, es un dispositivo pesado. O sea, no es cansado tenerlos y la prueba duró aproximadamente 30-35 minutos. Y es cansado. Pero no te acostumbras porque, o sea, sé que unos lentes normales no son tan... Eso se acostumbra a todo menos al hambre y a otras cosas también. Pero en particular, o sea, con estos cascos de realidad virtual, me costó mucho más trabajo que, por ejemplo, los Meta Quest, que los Valve Index, definitivamente. Sí es una experiencia sumamente inmersiva. Y Apple mismo desarrolló en los Vision Pro una capacidad de incrementar o disminuir el aislamiento. Ahí, digamos, te colocas los visores, digamos, te colocas los lentes y puedes, digamos, ver tú normal, o sea, a las personas. Y conforme le vas moviendo, digamos, al nivel de inmersión, llega un punto en donde puedes estar ignorando absolutamente todo lo que ocurre a tu alrededor, ponerte una película, ponerte un partido de fútbol. Y ahí es donde uno dice, wow, si fuera yo la última persona en este planeta, los quiero. El problema es que casi, digo, bueno, somos gregarios por naturaleza las personas. Y la sensación, y eso es algo que lo comentamos Erendir y yo el año pasado, y que de hecho está en nuestra reseña en expansión en tecnología, es hay que estar muy solo para que... Yo creo que por eso digo que no es un muerto. Porque más bien, por lo menos los guiños que he visto, y lo vimos en CES recién,
el guiño que tienen muchas empresas es vamos a llevar experiencias de manera digital, porque la gente va a ser más complicado que pueda vivir experiencias en vivo. Entonces, no sé, si quieres viajar, puedes tener unos Apple Vision Pro y entonces tener estas otras experiencias que se empiezan a complementar con otros dispositivos. Viene mi contraargumento ahí y ahí te va. Cuando haces la prueba o hacías la prueba de los Vision Pro, uno de los momentos que hacían era que te llevaban como a varias partes del mundo. Y había un lugar dentro de la prueba que era es un lugar que se llama Gulfos en Islandia. Tengo la fortuna de conocerlo en vivo y si dices wow, o sea, es como que sí dices, sí. O sea, sí es así, sí me siento ahí. Pero también es esta sensación paralela de decir, no estuve realmente ahí. O sea, esto forma parte de una realidad que no existe. Hay una parte de los Vision Pro que es la realidad aumentada, que creo que eso es lo que en términos de productividad pudiera ser un poco más funcional. Es decir, no bloquea por completo tu visión y con estos cascos, pues, por ejemplo, exactamente. Y por ejemplo, estás cocinando y tienes tu receta aquí en una parte de tu visión y identifica, por ejemplo, que aquí está la cebolla. Entonces te dice, pica de esto nada más, tantos, o sea, ya con esta decisión es suficiente, caliente el agua. O sea, sí puedes hacer cosas adicionales. Pero de nuevo. Fíjate que yo siento, porque yo también tuve ese privilegio de probar los Vision Pro, y yo siento que la tecnología sí se va a hacer masiva, pero no en este momento, porque no hay demasiado contenido para ello. ¿Y a qué me refiero? No me refiero a que puedas ver películas, que sí puedes hacerlo y puedes ponerte como cierto entorno, pero se me hizo muy interesante la cuestión de deporte y realidad aumentada, porque había unas... Sabemos que Apple tiene, por ejemplo, esta asociación con la MLS. Entonces, veía como un partido desde la cancha. O en la NBA un partido igual, así, al ladito de la cancha. Sí. Y ahí estaba la cámara y te podías sentir casi el sudor, ¿no? A ver, una experiencia reciente que tuve en el Museo de Leyendas de Fútbol en España. Te ponen los cascos de realidad virtual y eres Maradona en la jugada en la que se lleva media Inglaterra en el Mundial de México 86. Y pues ves venir a los defensas, te sale Peter Shilton y metes el gol. Es emocionante, totalmente destrozan el tobillo igual, ¿verdad? Que Maradona. Pero no sientes el dolor. Sí, o sea, a ver, lo que quiero yo con esto es, creo que en este instante, y ustedes me corregirán y aquí me agarrarán a cachetadas, ya que ustedes saben mucho más que yo de esto, pero no hay en este instante algo que ofrezcan los cascos de realidad virtual en materia de entretenimiento o de productividad que no puedas resolver a través de una computadora, de un teléfono móvil, de una tableta o de algún otro tipo de dispositivo que no te bloquee, por ejemplo, de una manera tan inmersiva como son los cascos de realidad virtual. En ese sentido, les voy a poner una pregunta ya para ir concluyendo este episodio. También teniendo en cuenta que MetaQuest está alrededor de $8,000 pesos, PlayStation VR2 $12,000, Vive está un poquito más barato, $5,000 pesos. Obviamente los Vision Pro suben muchísimo de precio, están hasta los $30,000. Teniendo en cuenta ese gasto, ¿consideran que hay un ecosistema lo suficientemente sólido para gastar esa lana? ¿O dicen, mejor me voy a esperar? ¿En México? En México y... Bueno, un poquito en México y a nivel global. A nivel global, o sea, sí siento que sigue siendo un artículo de nicho, que los que utilizan son o gamers, o sea, ni siquiera es como que yo no conozco a una sola persona y conozco a mucha gente techie que los utilice para trabajar. Correcto. Ninguno. Correcto. Todos los que conozco son techies y son gamers, entonces por eso es que los tienen y en realidad por eso es que los han utilizado. Yo no tengo, los he probado, no tengo unos propios, pues. Si los comparas sería porque de verdad estoy ya muy clavado en un juego, entonces creo que coincido con Ere, es todavía un tema muy de nicho. Se me hace incluso una especie de barrera muy grande en términos de comunicación profesional. O sea, si alguien de ustedes se me aparece un día, ¿verdad? Y me empieza a hablar con unos, o sea, lo primero que le diría es,
te puedes retirar, o sea, los lentes o los cascos porque no te veo. Claro. Incluso los Apple, que se supone que, digamos, puede, digamos, quitar un poquito el oscurecimiento, ¿verdad?, de los lentes. Fuera de eso, yo también creo que es una cosa muy de nicho en este momento. Okay. Creo que el precio, en el caso de los Vision Pro, es demasiado elevado para lo que está ofreciendo y que lo que tiene la competencia. Y más bien creo que sí está muy ceñido todavía al tema de gaming. Claro. Yo además de gaming, o sea, ya también para dar mi opinión en este sentido, creo que está orientado a un público que es entusiasta, muy, muy entusiasta de la tecnología, que dice, sí me voy a gastar tanto porque quiero tener lo más avanzado, lo de punta. Y por otra parte, creo que también es importante dos cuestiones. La primera es que sí es un dispositivo de nicho, pero que se está utilizando en industrias cada vez más diferentes, no solo en videojuegos, también en medicina, en educación, que creo que también por ahí está aportando. Y ya para cerrar, creo que el futuro de la realidad virtual está muy, muy combinada con inteligencia artificial generativa. Y en ese sentido, dispositivos como los Ray-Ban Meta. Justo estaba pensando en algo. Estaba pensando en ello. Creo que más bien el futuro está asociado a eso. O sea, este tipo de dispositivos un poquito menos invasivos, con unos lentes tal cual. Te los ponen maravillosos y puedes tomar fotos, videos, hacer streaming en vivo. Creo que ya empieza a haber algunas aplicaciones que te muestran, porque también tienen audífonos, te dan un pan ahí, entonces te escuchas, ¿no? Mira, estás observando tal cosa, ¿verdad? Aquí en Washington y funciona maravilloso. Creo que va más por ahí. Y por justo el tener un asistente. Digo, también Google está regresando a esa tecnología que abandonó hace algunos años. Ahí está muy interesante cómo le están metiendo, por ejemplo, no sé, ChatGPT a un tipo de lentes de esos. Entonces creo que por ahí está el futuro de la realidad virtual. De acuerdo. Sí, estoy de acuerdo con eso. Y pues bueno, Geek Hunters, ya llegamos al final de este episodio. La verdad es que la conversación estuvo muy interesante, pero escríbanos en los comentarios qué opinan. ¿Creen que es una buena inversión comprar un dispositivo de realidad virtual en 2025? Los vamos a estar leyendo. Y pues, Ere, Gonza, muchas gracias. Muchas gracias, Fer. Gracias, Fer. Gracias, Geek Hunters.